Dentro del cine de acción existen muchos subgéneros, como el policíaco, el de aventuras, superespías, thrillers, artes marciales, superhéroes. Pero si te paras a pensarlo un momento, muchos de ellos terminan cayendo en la misma fórmula de siempre, el clásico protagonista solitario, ese personaje retirado que se ve obligado a volver a la acción por una tragedia personal. Ya sabéis, la muerte de la esposa, del hijo o de toda la familia. Y todo esto acompañado de un tono bastante crudo, minimalista y centrada casi exclusivamente en la acción directa. Pero claro, cuando todo sigue la misma fórmula, algo acaba cambiando. Allá por el 2012 apareció un proyecto sobre la mesa llamado como Score, que en español vendría siendo desprecio o desdén, con una trama que pues prácticamente nada que no hubiéramos visto antes, pero aquí es donde la cosa empieza a ponerse interesante. El proyecto sale adelante, cambian el nombre a John Wick y sacaron el primer tráiler de la película. Muchos pensábamos que sería la típica película genérica de estas que sale en televisión por la tarde mientras tus padres se quedaban dormidos en el sofá. Pero para sorpresa de muchos, no fue así. Y es que terminó siendo muy distinta a lo que todos esperábamos. Por varias razones. La primera, que el guión llegó a manos de Keanu Reeves, quien se interesó por el proyecto y contribuyó a darle un tono más trágico y elegante a la película. La segunda es que el proyecto estaba dirigido por Chad Stahelski y David Leitch, ambos con experiencia como especialistas y coordinadores de acción profesionales. Y la tercera, y puede que la más importante, es que gracias a una coreografía de combate extremadamente precisa, que combinaba artes marciales con el uso táctico de armas de fuego a corta distancia, la película acabaría redefiniendo el cine de acción moderno y consolidando un subgénero que hoy conocemos popularmente como el Gun Fu. Para entender el Gun Fu hay que viajar directamente al cine de Hong Kong de los años 80 y los 90. En aquella época, mientras Hollywood apostaba por héroes musculosos y acción más explosiva, tipo Rambo o La Jungla de Cristal, en Hong Kong se estaba desarrollando otro tipo de películas de acción, donde nace otro subgénero más conocido como Heroic Bloodshed, un tipo de cine donde la acción no solo era espectáculo, sino también drama, historias de amistad, lealtad, traición y redención, protagonizadas por personajes marcados por la violencia, pero también por un fuerte código moral, donde la violencia no era algo gratuita, sino un impulso para que el protagonista llevara a cabo una masacre con el que el público pudiera entender el por qué lo hacía. Y en ese contexto aparece una figura clave, John Woo, considerado a día de hoy como el padre del Kung Fu. Un concepto bastante sencillo en apariencia, combinar armas de fuego con artes marciales, pero llevado al extremo. Este director no solo redefinió el estilo, lo convirtió en arte, con películas como A Man of Tomorrow, The Killer y Hard Boy. Pero ¿qué hacía diferente su cine? Pues por varias razones. La primera es que usaba la violencia como coreografía. En sus películas los tiroteos no son caóticos, están coreografiados como si fueran una danza o un baile. Cada movimiento, cada disparo, cada caída tiene ritmo. Todo estaba sincronizado. Además, la cámara acompañaba la acción constantemente con travelings o plano secuencia, convirtiendo la violencia en un lenguaje más visual. Otra de las razones más importantes es el uso del slow motion. No era solo un efecto visual, sino una herramienta importante. Lo utilizaba para enfatizar momentos clave como una traición, una muerte o un sacrificio. Veías como las balas volaban más despacio, pero el impacto emocional era mucho mayor. Entre varios elementos que también se volvieron marca de la casa, como por ejemplo usar dos pistolas al mismo tiempo, palomas blancas volando en escenas de acción, gabardinas largas o escenarios como iglesias o hospitales. Todo esto convierte la acción en algo casi simbólico para el cine oriental. Y aquí es donde nace realmente el concepto de Kung Fu. Las armas dejan de ser herramientas y pasan a formar parte del movimiento del personaje. Se combinan con esquivas, saltos, giros, como si fueran artes marciales básicamente. Y Hollywood no tardó en absorber estas ideas. Películas como Face Off del propio John Woo ya en Estados Unidos o más adelante con Matrix tomaron directamente estas bases. Incluso el cine moderno como John Wick bebe claramente de este lenguaje. Pero hay una diferencia importante, y no es solo porque una película sea más antigua que la otra, sino que con el cine de John Woo, al igual que el cine de Occidente, era bastante común ver el corte en cada golpe y cada disparo que recibía alguien. Pero el cine de John Wick era diferente. Veías tanto la acción como la reacción de los personajes en la misma toma, sin muchos cortes. Al igual que con el cine oriental de las artes marciales como Bruce Lee o Jackie Chan.
Esto hacía que la acción fuera más fluida y más real para el espectador. Era cuestión de tiempo que ese estilo tan visual, tan coreografiado y tan diferente terminara cruzando fronteras. Y cuando lo hizo no llegó de golpe, fue una evolución progresiva, donde empezó a introducir su estilo dentro del cine comercial occidental. Pero aquí ocurrió algo interesante. Hollywood no adoptó el Gunfu tal cual, lo hizo como más espectacular o más exagerado, pero también más fragmentado. El montaje rápido empezó a sustituir a los planos largos y la coreografía pues como perdió parte de su esencia. Aún así, es cierto que se mantuvieron algunas bases como el uso de las dos pistolas, el slow motion y otros recursos como el plano cara a cara en situaciones de stand-off que también definían su estilo en películas anteriores. Pero el siguiente gran salto llegó con Matrix. Aquí el Kung Fu evolucionó hacia algo completamente nuevo, gracias al trabajo de los coreógrafos como no sé cómo se pronuncia, lo siento. El resultado fue una mezcla de artes marciales con las armas de fuego, la coreografía precisa con los efectos visuales, y así fue como nació el famoso Bullet Time, que congela o ralentiza el tiempo mientras la cámara sigue moviéndose alrededor de los personajes para luego unir todas las imágenes y crear ese efecto de cámara, probablemente uno de los momentos más influyentes del cine moderno. Y aquí el Kung Fu deja de ser solo físico y se convierte también en espectáculo visual. Trascendió al cine de Hong Kong y comenzó a influir en otros medios, en el mundo de los videojuegos en tercera persona, por ejemplo. Títulos como Max Payne introdujeron mecánicas como el tiempo bala inspiradas directamente de la película y el cine de Hong Kong, o como por ejemplo Devil May Cry, que llevaron el concepto al extremo con combates más acrobáticos y totalmente estilizados. Con el tiempo, el arte del Kung Fu empezó a dividirse por diferentes caminos, uno que respetaba las bases y otro que lo parodiaba hasta el surrealismo. Películas como Equilibrium, con Christian Bale, llevaron el concepto al extremo con el Unkankata, una versión más surrealista y exagerada donde el protagonista es básicamente invencible, donde el tío no le roza ninguna bala y él en cambio acierta todas incluso de espaldas o en el aire. Es exagerado, es poco realista, pero demuestra algo diferente, y es que la acción también puede ser algo estético. Y aquí el Kung Fu se convierte en algo más conceptual que físico, más espectáculo que credibilidad. A mí en lo personal no me atrae esta clase de películas, pero sí que queda bastante chulo. Para aquel entonces, figuras como Chad Stahelski y David Leitch estaban creciendo en la industria cinematográfica como especialistas de acción. Con el tiempo decidieron dar un paso más allá y fundaron 8711 Action Design, un espacio que funcionaba como centro de entrenamiento y laboratorio creativo enfocados en las escenas de acción. Allí preparaban a los actores físicamente combinando artes marciales, manejo de armas y la puesta en escena, destacando especialmente el trabajo de Stahelski como doble de acción de Keanu Reeves en Matrix. Cuando surgió el proyecto de John Wick, no querían simplemente rodar escenas de acción, sino construir un personaje cuya forma de moverse definiera su identidad y la hiciera única. Para lograrlo, el entrenamiento de Keanu Reeves fue fundamental. Aunque ya tenía experiencia previa en cine de acción, tuvo que someterse a una preparación intensiva que incluía jiu-jitsu brasileño, judo y entrenamiento táctico con armas de fuego. Estamos hablando de 4 meses de entrenamiento intensivo con profesionales, 5 días a la semana, 8 horas al día. El objetivo era que pudiera ejecutar secuencias completas sin la necesidad de recurrir a los dobles de acción. Debía memorizar coreografías complejas además de sincronizar sus movimientos con la cámara mientras interpretaba al personaje. Un objetivo que no muchos actores de Hollywood estarían dispuestos a someterse, pero claro, ninguno de ellos es Keanu Reeves. Y entonces llegó la película que lo cambiaría todo, John Wick. La película nos presenta a un ex asesino a sueldo que vive retirado tras la muerte de su esposa. Como último regalo, ella le deja un cachorro que representa su única conexión emocional con una vida normal. Pero todo se rompe cuando unos criminales irrumpen en su casa, roban su coche y matan al perro. Ese acto, aparentemente simple, despierta algo mucho más grande, el regreso de una leyenda del mundo criminal, apodado como Baba Yaga, o el hombre del saco. Aquí en esta película hubo unas cosas que sí que la hacían diferente de otras. Por ejemplo, recuperó la calidad visual del cine de Hong Kong, se reduce el uso excesivo del CGI, introduce tácticas reales, recargas, distancias, posiciones, y mezclaba el uso de armas de fuego a corta distancia con artes marciales como es el jiu-jitsu o el judo. Después de su estreno, el Kung Fu no solo volvió, sino que evolucionó hasta convertirse en un estándar dentro del cine de acción moderno. Pero lo más interesante es que ya no se quedó en una sola película, se convirtió en una franquicia y en un modelo a seguir.
Lo que empezó como una historia sencilla de venganza terminó creciendo de forma inesperada. Las secuelas no solo ampliaron la acción, sino que también el mundo, la alta mesa, las reglas del Continental, la red global de asesinos. Eso transformó que John Wick sea algo más cercano a una mitología moderna que a una simple saga de acción. Y al igual que ocurrió con Star Wars o el universo cinematográfico de Marvel, empezó a expandirse, con spin-offs como ballerinas, series, videojuegos en desarrollo. Sí que es cierto que John Wick no inventó el Kung Fu, pero lo perfeccionó. Lo vuelve más técnico, más táctico y más creíble. Pero la verdadera diferencia no está en los efectos prácticos ni en la coreografía de los más profesionales, sino en el personaje. Uno de los aspectos más interesantes es la forma en la que construyen un protagonista atractivo a través del sufrimiento o el dolor. Dejad que me explique. A diferencia de muchas películas de acción que por muy entretenidas que sean, al fin y al cabo puede llegar a resultarse menos creíble. Sí, sé que al fin y al cabo es una película, pero el punto es que este tipo de héroes exageradamente perfectos es que cuando el protagonista es demasiado fuerte se vuelve difícil empatizar con él, menos Chuck Norris. Él no creía en Dios, Dios creía en él, que descanse en paz. Si no existe peligro real, el espectador pierde el interés por el prota y por la película, como por ejemplo lo que mencioné antes con Equilibrium, el típico protagonista que recibe miles de balas y sale ileso, como si nada. ¿Por qué debería preocuparme por un personaje que nunca corre el riesgo de morir o de perder? ¿Por qué debería invertir mi tiempo en ver algo que sé que a los 5 minutos va a ganar? En cambio, John Wick es todo lo contrario, sufre constantemente, es golpeado, herido y llevado al límite en cada enfrentamiento. Durante las secuencias de acción no vemos un personaje que fluye sin esfuerzo, al contrario, se queda sin aliento, recarga sus armas en mitad del combate, se queda sin munición y se ve obligado a improvisar constantemente. Cada movimiento tiene un coste y cada combate lo deja hecho mierda. Y precisamente ahí radica su atractivo, no es un superhombre, es simplemente alguien haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Esto no es algo que se haría en cualquier película de Fast and Furious, por ponerte un ejemplo. Es un personaje imperfecto, humano y vulnerable, y es por eso que funciona, porque cuando cada bala que dispara tiene consecuencias y cada golpe que recibe le afecta de verdad, el espectador entiende que está viendo a alguien que puede perder en cualquier momento. Y es justo esa incertidumbre la que nos hace preocuparnos por él y queremos que sobreviva. En cierto modo, John Wick logra algo muy difícil, unir la elegancia del cine de Jong-Woo con el realismo del cine moderno. Y el resultado es una franquicia que ha influido a todo un género. Películas como Extraction de Chris Hemsworth o Nobody adoptan directamente esta filosofía. Incluso actores sin perfil clásico de acción pasan a protagonizar historias donde lo importante no es ser invencible, sino el desgaste de sus personajes. Otro ejemplo más reciente del cine de espías lo tenemos con las películas de Kingsman. La famosa escena de la iglesia lo deja claro. Coreografía fluida, violencia estilizada y una cámara que acompaña la acción constantemente sin haber muchos cortes de por medio, para poder disfrutar mejor de sus escenas. Es un ejemplo perfecto de cómo el Kung Fu influyó, pero revolucionando en otra dirección. Aunque a diferencia de las películas de John Wick, pues aquí se nota que está un poco más exagerado y hay más humor de por medio, pero igualmente las bases están ahí. El Kung Fu no es solo un estilo de combate, sino una forma de entender la acción. Las grandes secuencias de Kung Fu surgen de personajes que deberían enfrentarse a enemigos cada vez más difíciles y más peligrosos, empujándolos al límite, solo para que aún así se levanten y sigan adelante. Porque como ya sabéis, en la vida real nada es fácil, y no debería serlo tampoco para estos personajes. Pero lo más importante no es eso, es cómo se muestra en pantalla, con planos largos, menos cortes y coreografías más limpias con profesionales que saben lo que tienen que hacer. La cámara no esconde la acción, la respeta. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas del rumbo que está tomando el cine de acción? Dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete para más contenido y por si nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós.